Yo llevo prácticamente 13 años dedicándome exclusivamente a la oncología ginecológica y en los últimos años tengo un interés especial por la sexualidad. Creo que es un campo que está sin abarcar, que no tratamos y tengo especial interés en él. Yo creo que si para la paciente es un problema, lo tiene que abordar con naturalidad, con su oncólogo, con su ginecólogo de referencia. Si él no es capaz de poder ayudarla porque no está formado en este campo, que es bastante exclusivo, pues debe tener la coherencia de poder derivarle a alguien que le pueda ayudar, porque la sexualidad forma parte de la salud integral de la paciente. El diagnóstico de cáncer de mama per se no afecta a la fertilidad. Lo que va a afectar la fertilidad es el tratamiento que necesitamos para conseguir una buena supervivencia en estas pacientes. ¿Cuál es el tratamiento que más afecta? Sobre todo los tratamientos quimioterápicos y tratamientos hormonales que necesitan en algunos casos el cáncer de mama, no todos. Si una paciente se encuentra en tratamiento con quimioterapia, si ella previamente tenía reglas, a pesar de perder esas reglas con la quimioterapia, sí que es aconsejable poner algún método anticonceptivo si no quiere quedarse embarazada, porque podría suponer un problema tanto para el tratamiento como para el embarazo. Es absolutamente recomendable, independientemente de si continúa con reglas o no. ¿Cuánto tiempo se debe de esperar para quedarse embarazada si una paciente desea tener un embarazo después de un diagnóstico de cáncer de mama? Lo estándar y lo recomendable son 2 años, 2 años libres de enfermedad, aunque se puede individualizar cada uno de los casos. Si hemos pasado el tratamiento y la paciente se encuentra libre de enfermedad durante estos dos años, es seguro tener un embarazo. Va a ser considerado un embarazo de alto riesgo, pero las mujeres se pueden quedar embarazadas. Además, uno de los momentos más felices que yo he tenido como ginecóloga ha sido asistir los partos de mis pacientes oncológicas. El cáncer no va a afectar su fertilidad futura. El tratamiento sí que va a afectar su fertilidad futura, pero existen soluciones. Si para ellas es importante, insisto, existen soluciones médicas para preservar. No es recomendable, no se pueden usar tratamientos anticonceptivos de pauta hormonal, entonces nos quedan o bien los métodos anticonceptivos de barrera, como el diafragma o el preservativo, que es más seguro, o también el DIU de cobre, que no tiene ningún componente hormonal. El tamoxifeno, sus efectos secundarios con respecto al ciclo menstrual van a depender mucho de la edad de la paciente. El tamoxifeno no tiene por qué quitar las reglas. Cuando va combinado con quimioterapia, es la quimioterapia la que afecta a las reglas. La mujer puede mantener el ciclo o no estando con el tamoxifeno. Los efectos secundarios más frecuentes que tienen nuestras pacientes cuando toman tamoxifeno son sobre todo aquellos que recuerdan a los síntomas de menopausia, como son los sofocos, la sequedad vaginal. También disminuye la libido o el deseo sexual. En algunas otras pacientes puede producir también cataratas y dolores osteomusculares. En la vida sexual, cuando hay un evento vital negativo, como es el diagnóstico de un cáncer de mama, solamente por ese evento vital se va a ver disminuida la fase del deseo, el motor que nos impulsa a tener esas relaciones sexuales. Los tratamientos que usamos para el cáncer de mama también van a favorecer que ese deseo sexual pues se vea aún más disminuido. ¿Cuáles son? Sobre todo son los tratamientos hormonales que van a llevarnos a un estado de menopausia, en el que van a haber síntomas como la sequedad vaginal, el deseo la disminución de la libido y por supuesto la cirugía que afecta a una parte erógena tan importante como es la glándula mamaria en la mujer. O sea que sí que es normal que se vea disminuido el deseo durante el proceso del cáncer de mama y durante su tratamiento. Cuando abordo este tema en la consulta, el tema del deseo sexual no es un momento oportuno en el momento del diagnóstico, sino a posteriori, cuando hemos acabado con el tratamiento. Cuando tenemos una situación grave en la vida, como es un diagnóstico de un cáncer, es normal que disminuya la libido, ¿no? Nuestra cabeza se llena de otras preocupaciones y la sexualidad pasa a un segundo plano. Es después de acabar con el tratamiento cuando yo creo que es muy importante, si para la paciente su vida sexual era importante y quiere recuperarla, pues que sepa que juntas pues le podemos ayudar.
le podemos ayudar. Tiene que ser muy responsable y empoderarse de su vida sexual, porque ella tiene que tener un trabajo detrás de todo esto. Relaciones sexuales se pueden tener durante el tratamiento, después del tratamiento y encima del tratamiento. O sea, la sexualidad forma parte de la salud de la paciente, de la salud integral de la paciente. Si ella tiene deseo, es fantástico que continúe con su vida sexual activa. O sea, hay muchísimos beneficios médicos y psicológicos de mantener una vida sexual saludable. Mejora la inmunidad, mejora la resistencia cardiovascular, libera estrés, quema calorías, trabaja el vínculo con la pareja. O sea, son tantos que forma parte de esos cuidados que necesita una paciente oncológica. En mi experiencia es raro que pregunten sobre su salud sexual. Yo creo que existen muchos miedos o muchos mitos sobre la sexualidad femenina. Es más, yo me siento en la responsabilidad de abordar este tema en la consulta y muchas lo esquivan. El por qué, creo que por miedos o desconocimiento. Desde la comunidad médica yo creo que ahora tenemos unos nuevos retos. O sea, nuestras pacientes viven mucho más. La edad de la mujer se ha visto alargada. Entonces tenemos un pool de pacientes en los que quedan unas secuelas del tratamiento y ya no nos conformamos, al menos yo ya no me conformo solamente con que vivan, porque ya viven las mujeres con cáncer de mama. Yo quiero que vivan con una calidad de vida y un aspecto fundamental es la sexualidad. Creo que debemos de ser mucho más proactivos en la consulta en este sentido, sacar nosotros el tema y demostrarle que es algo que forma parte de su salud. Los síntomas más frecuentes son muy parecidos al resto de la población femenina. El mayor problema que tienen las mujeres es la disminución del deseo sexual. Lo que pasa es que esto es difícil de abordar porque el deseo sexual, que es el motor que nos lleva a tener relaciones sexuales satisfactorias, viene determinado no solamente por cambios biológicos, sino también por experiencias individuales previas a este evento, es decir, cómo vivía yo mi sexualidad previamente, por conceptos sociales o culturales que tenemos aprendidos y, por supuesto, por fármacos y tratamientos que usamos. Y quizás el segundo más frecuente sea el dolor con las relaciones, que viene desencadenado por el famoso síndrome geniturinario, es decir, la atrofia de los genitales que se produce con los tratamientos que usamos para el cáncer de mama. El síndrome geniturinario, el dolor, la atrofia con las relaciones, la sequedad que queda, no solamente eso, es la sensación de disconfort, el aumento de infecciones del tracto urinario que queda cuando la mujer entra en menopausia, es mucho más intenso en la paciente oncológica, mucho más intenso. ¿Qué podemos hacer? Pues es un síndrome que existe pocos tratamientos. Quizás el gran pool de tratamientos que tenemos son el tratamiento hormonal, que en estas pacientes con cáncer de mama no podemos ponerlo. ¿Cuál sería el campo de trabajo más importante? Pues sobre todo seguir usando el órgano, seguir usando los genitales. Yo siempre les aconsejo una parte de hidratación continua y diaria sin hormonas, que se exploren, ¿no? que se toquen sin la presión de la pareja, que usen dilatadores mecánicos, que vea que si aumentamos la vascularización de la zona, pues ese órgano sigue con un trofismo, sigue funcionando. Si lo abandonamos porque duele, pues cada vez será mayor el dolor y cada vez será mayor el dolor. Quizás yo tengo una gran esperanza en los tratamientos con láser vaginal, que es un tratamiento, una medida física, que lo que va a hacer es estimular los fibroblastos de la vagina y hacer ese tejido pues, más trófico y más funcionante. Hay algunos estudios con buenos resultados. Los cambios que sufre la paciente oncológica, no solamente con la cirugía, bueno, la cirugía cada vez más podemos hacer una cirugía conservadora, es decir, respetar y dejar la mama. Esto ya fue un gran avance. En otros casos no es posible y hay que hacer una mastectomía. El cómo lo encaja, cómo lo supera cada una es muy difícil y muy variable, depende de cada paciente, depende de la autoestima previa que se tuviera. Muchas consideran que son sus cicatrices de guerra, que yo creo que es la visión más positiva, pero es muy variable. ¿Cómo podemos ayudar nosotros?
pues respetando, ¿no?, su decisión. En las unidades de cáncer de mama, pues la mayoría contamos con psicooncólogos que le pueden dar unas pautas generales para una mejor aceptación de su nueva imagen corporal. Nosotros explicamos a la paciente que tiene la opción de reconstruirse la mama. Indicamos muy bien cuál es el tratamiento oncológico, lo demás depende de ella. La acompañamos y la aconsejamos, pero la decisión siempre va a ser suya. Sí que podemos aconsejar con mayor ímpetu en algunos casos en los que la cirugía oncoplástica hay que retrasarla un poco por la premura que necesitamos para iniciar los tratamientos con quimioterapia, pero la última decisión es suya. Hay pacientes que, independientemente de nuestro consejo, deciden hacerse una reconstrucción inmediata, y otras que no se afectan con sus nuevas cicatrices y no desean someterse a más tratamientos porque realmente cuando acaba el proceso están muy cansadas psicológicamente y no les apetece entrar de nuevo en nuevos quirófanos y nuevos tratamientos. El apoyo social es fundamental en cualquier evento, tanto positivo como negativo en la vida. Yo, cuando la paciente se viene abajo, yo creo que forma parte de su proceso de duelo. No pasa nada, es normal, es sano. Los familiares con el ahínco de querer ayudar y de querer verla animada, pero forma parte de su proceso de duelo. Yo creo que hay que respetarlo y acompañarlo simplemente. Nosotros aconsejamos a las pacientes que se conozcan su mama, siempre. ¿Cuándo hay que explorarse? Siempre después de la regla, a partir del día 5 del ciclo, que para nosotros día 1 del ciclo es cuando empieza la regla. Ahí la mama es cuando está más relajada del estímulo hormonal. Pues con un poquito de crema en las manos, apoyando la mama sobre la parrilla costal, notaremos unas partes que están más blanditas, que es la grasa de la mama, y unas partes que están más duritas, que es la glándula mamaria. La paciente lo único que tiene que conocer es dónde tiene esas zonas más blanditas y dónde tiene esas zonas más duras. No pretendemos que nadie haga un diagnóstico de nada, sino solamente que reconozca cuándo su mama está cambiando o ha cambiado. Y ese es el momento en el que tiene que consultar con un profesional. Deben de hacerlo siempre al menos una vez al mes y siempre después de la regla. Cada vez tenemos más en mente los profesionales el que es importante preservar la fertilidad en la paciente que lo desee y que lo quiere. ¿Cuándo solemos incidir mucho? En pacientes jóvenes o en pacientes que no han tenido aún hijos. Abordamos el tema con ellas. Hay muchas pacientes que no desean ser madres y esto también hay que respetarlo. A la paciente que tiene un interés o una incertidumbre si desea o no en un futuro quedarse embarazada, lo que le aconsejamos es que le realicen una criopreservación ovárica o de embriones si es que ella tiene una pareja establecida y ese proyecto de fertilidad pues era conjunto. En el tratamiento, en los pacientes que tienen cáncer de mama, como he dicho anteriormente, estamos muy limitados porque sí que existen tratamientos eficaces para los sofocos, pero son tratamientos basados en hormonas y por lo tanto incompatibles en este tipo de pacientes. Es fundamental conocer. Cuando uno conoce, se adapta mejor a esa nueva situación. Es fundamental conocer en qué consiste su menopausia y sobre todo factores de vida más saludables, el ejercicio, el descanso, cambios en la alimentación. Esto está muy demostrado que nos van a hacer entrar en una menopausia pues, más saludable. Yo quiero pensar que mis pacientes van a tener una vida sexual plena y satisfactoria, o al menos similar a la que tenían antes. El problema es cuál era antes su vida sexual del cáncer. Yo creo que existe mucho desconocimiento sobre la sexualidad en general y sobre la sexualidad femenina en particular. Nadie nos da una educación sexual saludable, solo se nos habla de embarazos no deseados, de enfermedades de transmisión sexual, pero no como una fuente de placer y de salud para la mujer.